Bienvenidos a Buenas Noticias, Buenas Prácticas en esta nueva temporada que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Mamá AC, esta organización de la sociedad civil, punta de lanza aquí en nuestro país, que siempre ha tenido una incidencia fabulosa. Pero el día de hoy tenemos un invitado y antes de presentarlo quiero darle también la bienvenida a mi querida compañera de conducción, Libertad Padilla. Hola, Liber. Hola, bienvenidos a su programa de Buenas Noticias, Buenas Prácticas y como dice Marcela, en esta nueva temporada que les va a encantar muchísimo y aparte los invitados que tendremos, bueno, aprenderemos mucho y nos darán un tour por todos estos nuevos conocimientos. ¿De qué se trata el tema del día de hoy? Pues mira, Liber, el día de hoy tenemos como invitado a Daniel Ramírez, que lo voy a presentar rápidamente. Él busca promover el desarrollo social a través de la gestión cultural y la educación. Cuenta con una maestría en ciencias humanas, una licenciatura en gestión cultural, diversos certificados, diplomados, es conferencista, es escritor con una amplia trayectoria y precisamente hoy nos va a compartir qué es la gestión cultural. Así que bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Libertad, Marcela, por invitarme. Pues bueno, es una pregunta compleja porque gestión cultural, pues simplemente hablar de cultura ya nos metemos en una situación difícil, ¿no? Pero bueno, gestión cultural realmente es una profesión, es una actividad que nos permite visualizar, detectar problemáticas de la sociedad, sobre todo que tenga que ver con cuestiones efectivamente culturales, que creo que más adelante pues rascaremos y escudriñaremos en el asunto, pero sí básicamente es que a través de la gestión cultural podamos proponer soluciones a problemáticas que diferentes comunidades o diferentes grupos sociales enfrenten de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo que tenga que ver con cuestiones relacionadas con patrimonio cultural, con algunas actividades artísticas, quizás cuestiones que tengan que ver con inseguridad y que son a través de la cultura, del arte, quizás de la recreación, del deporte y entre otras actividades puedan resolverse dichas problemáticas y necesidades. Y aparte, bueno, me encantaría que les dijeras a nuestra audiencia y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿qué te llevó a estudiar la licenciatura de gestión cultural? Muy buena pregunta, pues comentaba hace un momentito, yo desde muy joven, desde secundaria realmente, desde que era un puberto, a mí siempre me gustaron las artes, siempre estuve involucrado en cuestiones de música, fotografía, artes visuales, pues obviamente desde muy joven tenía el gusto, me interesaba y yo me juntaba con mis amigos de secundaria y según nosotros pues hacíamos proyectos de producción musical, armábamos colectivos de fotografía y hacíamos recorridos por la ciudad para tomar fotografías y poco a poco nos íbamos pues entrelazando con otras personas con los mismos intereses, con los mismos pasatiempos, por así decirlo. Y entonces poco a poco era armar proyectos, ¿no? De, oye, estaría muy interesante exponer nuestras fotografías en tal galería o en tal espacio y, oye, pero pues solo la exposición está como que muy solo el asunto, no, pues vamos a meterle algo de música y nosotros la podemos producir o invitamos a la banda de tal amigo. Entonces, poco a poco esos colectivos y esos grupos de interés fueron cobrando vida, fueron desdoblando estas ideas y pues simplemente formar redes de cooperación o redes de colaboración, ¿no? Donde podamos presentarnos en el bar o en el café o en la galería de tal amigo o de tal colega, ¿no? Entonces desde secundaria empezamos con estos pasatiempos, con estas iniciativas. Ya cuando yo estaba en prepa, poco a poco cobraba más ímpetu el hobby, ¿no? Ya no lo veíamos como un pasatiempo, sino ya estaba en nuestro gen, ¿no? Ya estaba en nuestro día a día. Nos encantaba, pues a mis amigos y a mí, leer sobre cultura, leer sobre artistas, los músicos que más nos impactaban, nuestras influencias, ir leyendo más y más. Entonces queremos hacer esas exploraciones artísticas, experimentar, enlazar todos estos como conocimientos y aprender de los demás para seguir explorando nuestras ideas y seguir expresándonos. Y bueno, pues
teníamos esos proyectos independientes. Algunos pegaban, otros no pegaban. La mayoría no pegaban, por supuesto, porque desde muy jóvenes pues nos topábamos con pared. Todo el tiempo pues también rechazaban las propuestas y eso creo que nos fue curtiendo, nos fue desarrollando el colmillo, como dicen por ahí. Y ya algo que inconscientemente hacíamos, que después ya vi que tenía nombre, íbamos sistematizando nuestra experiencia, ¿no? Era como, pues desarrollamos nuestros esquemas, hacíamos nuestras bases de datos, oye, pues en este lugar sí se puede, en este lugar no se puede, en este lugar manejan estos símbolos y estos valores, no empata con lo que nosotros queremos expresar o proponer, y así íbamos. Y algo muy interesante que todo este recorrido nos permitiera explorar la ciudad y por lo tanto nos permitía la observación de los comportamientos de las personas, de los diferentes movimientos culturales, sobre todo pues urbanos, ¿no? Y los espacios culturales donde uno podía realizar estas actividades, espacios diseñados para eso, ¿no? Entonces desde muy joven dimos con eso hasta que me topé con la licenciatura en gestión cultural y dije, wow, lo que hago con mis amigos tiene nombre, ¿no? Entonces, a partir de ese momento. Fue entonces cuando ya se hizo profesionalización al respecto. Oye, pero a ver, ¿cómo podemos entender nosotros lo que es la cultura y luego cómo caminan de la mano el desarrollo social y la educación? ¿En dónde se hace esta como triada perfecta? Chin, ahora sí, pregunta de examen. La cultura es de los conceptos más escurridizos porque dependerá de la corriente, dependerá desde la visión epistemológica. Les voy a compartir la propia, la que yo he significado a lo largo de todos estos años. La cultura nace desde la existencia del ser humano, desde que el ser humano se dio cuenta de su capacidad de pensamiento, el ser humano desde que se dio cuenta de su capacidad lingüística para desenredar el pensamiento y desde que se dio cuenta de que es capaz de pensar. Entonces, a partir de esa cuestión un poco filosófica y lingüística, desde que le empezamos a dar nombre a las cosas para poder entender y relacionarnos con el mundo natural, desde ahí empieza la cultura, porque la cultura es un universo de símbolos con significados susceptibles a cambiarse, a transformarse a lo largo del tiempo y a lo largo de cómo los procesos de socialización se van diversificando. Entonces, la cultura es el modus vivendi de las personas, pero segmentado, o bueno, no sé si sea la palabra adecuada, segmentado, pero sí como enfocándose en diferentes grupos sociales. Y eso ya involucra una tremenda diversidad entre generacional, regional, histórica, del lenguaje totalmente, las diferentes lenguas que se hablan, no solamente a nivel internacional, ¿no? Sino incluso dentro de un país tenemos diferentes expresiones lingüísticas, ¿no? Las lenguas indígenas, por ejemplo, o regionales en cuanto a cómo hablamos en el norte, en el centro, en el sur del país. Todo eso incide en la cosmovisión de las personas concentradas en un determinado territorio, ¿no? Eso es cultura, es el resultado de cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo nos relacionamos con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Y que yo creo que estos últimos años también, un poco antes de la pandemia, pero también después de la pandemia, es como un nuevo auge que se da a la parte de la gestión cultural, que sí o sí le tenemos que apostar, ¿no? Entre los municipios, las escuelas y los padres de familia, porque creo que es como una herramienta también que nos sirve para mitigar muchas problemáticas. No sé si mi enfoque o como lo entiendo es como el correcto, pero creo que le da una herramienta más. Se subraya la parte de gestión, es decir, no, nos tenemos que remontar mucho antes de la pandemia. La pandemia es un fenómeno de cambio social natural y podemos decir exógeno, es decir, natural porque pues es un virus, ¿no? Que surge de la naturaleza. Entonces, por eso es un tipo o es un factor que promueve o que desata un cambio social
en el sentido de las dinámicas, las formas en que nos relacionamos, la forma en que llevamos a cabo la vida social y la manera en que construimos la realidad social o reconstruimos la realidad social. Entonces, por supuesto que en esos cambios implican cambios en las formas de entender y en las formas de ejecutar los procesos de gestión. Y es ahí donde yo subrayo la palabra gestión. El gestor cultural o la gestora cultural tiene la capacidad no solamente de llevar a cabo procesos de gestión de la cultura en diferentes proyectos, digamos, artísticos o de otra índole. Por ejemplo, en el sentido educativo, ahí también hay procesos de gestión cultural, desde cómo uno diagnostica problemáticas o necesidades, ahí ya uno comienza procesos de gestión cultural, porque efectivamente se lleva a cabo una metodología para poder diagnosticar determinadas necesidades o problemáticas, y una vez detectadas estas cuestiones, pues ya es cuando empieza a diseñarse un proyecto que procure la solución ante estas problemáticas, ¿no? Entonces ahí ya desde una fundamentación teórica que empate con la naturaleza de esa problemática, uno también diseña su procedimiento metodológico, los recursos que se necesitan para llevar a cabo este proyecto. Y bueno, pues ahí dentro de toda ese camino, ahí es donde están los puntos de convergencia entre los procesos, digamos, de sociales, educativos también, porque el suceso educativo ocurre cuando hay un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, las personas hablando, no sé, otro rubro de la gestión cultural, digamos, es la animación sociocultural. ¿Qué significa esto? Digamos que hay una comunidad que es aquejada o que sufre de violencia, ¿no? No sé, digamos que hay narcomenudeo y asaltos y un montón de esas cuestiones que afectan al tejido social. Entonces, la animación sociocultural entra con estrategias de diferente índole, porque también tiene que ver con la necesidad real de esa comunidad, y entonces empieza a rehabilitarse. Por ejemplo, quizás me voy a ir al nivel internacional. En Colombia, en Medellín, existe la Comuna 13, que a lo largo de su historia contemporánea tuvo problemas tremendos de violencia, pues ya saben, toda la cuestión del narcotráfico, la historia de Pablo Escobar, fue un espacio aquejadísimo por la violencia, y gracias a las estrategias de animación sociocultural y gracias a la visión de cultura de paz, efectivamente, se rehizo esa comunidad, y el día de hoy, pues la Comuna 3 es uno de los puntos turísticos, recreativos y culturales más importantes de Medellín. Oye, la cultura de alguna manera es escribir la historia, ¿no? Del día a día, de la sociedad, de las personas. ¿Cómo estamos escribiendo esta historia en Jalisco? Porque Jalisco es un detonador a nivel México importante en el tema de cultura. ¿Cuál sería tu mirada, que nos compartas rápidamente antes de terminar la entrevista? Y es una pregunta muy profunda, porque para mí es un contraste. Es decir, pues bueno, los seres humanos, la cultura o nuestro presente es el resultado de un proceso histórico. Y somos resultado de diferentes culturas compartidas. ¿Por qué? Pues lo vuelvo a decir, en cuestiones de generación, de diferentes sectores sociales. Sin embargo, en Jalisco, pues es un contraste, porque efectivamente Jalisco tiene una historia impresionante. Jalisco es el estado mexicano que ha arrojado o ha proporcionado los símbolos más distintivos de la mexicanidad, digamos, la música, el mariachi, todos estos símbolos, pero que de alguna manera también se han desvirtuado por la industria, entonces también han caído en ciertos clichés. Pero hablando también en cuestión de seguridad social, que eso también incide en la cultura, en cómo vemos la vida, en cómo la palpamos, pues es cierto que Jalisco pues es un estado violento, y eso por supuesto que afecta a la manera en que tejemos cultura.
Oye, Daniel, pues ya estamos a unos segundos de terminar este programa. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y darnos como una mirada muy profunda de lo que es gestión de cultura. Marce, Sí. si quieres terminar cerrando este gran programa. Muchísimo gusto. A mí me encantaría también que nos compartieras tus redes sociales rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo, donde podemos encontrarte y seguirte para continuar aprendiendo. Por supuesto, en Instagram me encuentran como @danrasil. Ahí pueden seguirme en Instagram y bueno, pues es la única red social que el día de hoy manejo. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta entrevista, Daniel. Fue enriquecedor lo que aprendimos el día de hoy de la gestión cultural. Muchas gracias, Liber, muchas gracias y nos vemos pronto en un próximo episodio producido por Mar Santo. Hasta pronto.